¿Estamos contentos de estar en la casa de Dios? ¿Sí o no? Yo sé que si usted ha venido hoy es porque usted busca de Dios. Amén. Yo sé que si usted ha venido hoy es porque hay algo en su corazón que anhela, que necesita de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Permítame. Sí. Amén. Hermano, hermana, yo quiero compartir algo con ustedes hoy. Y se llama ¿qué hacer para no caer? Amén. ¿Sí o no? ¿Están despiertos? Repita conmigo, ¿qué hacer para no caer? Dígalo otra vez, ¿qué hacer para no caer? Fácil, ¿sí o no? Hasta rima. ¿Qué hacer para no caer? ¿Sabía usted, hermano, hermana, que la Biblia, la palabra de Dios nos da indicaciones? La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos da guía para no caer. ¿Sabía usted eso? La palabra de Dios es explícita. La palabra de Dios es detallada. La palabra de Dios, hermano, hermana, mire, la palabra dice de que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y fue sujeto a todo lo que usted y yo podamos ser sujetos en nuestro caminar por esta vida. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Cristo, siendo completamente Dios, escuche bien, se hizo hombre y siendo hombre fue sujeto a pasiones, a tentaciones, a temores, a todo lo que usted y yo podamos atravesar, sentir, oiga, pensar, hacer, hablar. Y hay muchas razones para eso, no me quiero meter a profundidad en eso. Pero la diferencia entre Cristo, Jesús, y usted y yo, ¿es de qué? ¿Es qué? ¿Cuál es la diferencia? No pecó. Amén. Hermano, hermana, y eso es para que, o fue para que el sacrificio fuera completo. Para que el sacrificio fuera suficiente. Si alguna vez se ha detenido usted a pensar de que si en algún momento, en lo más mínimo, lo más pequeño, Jesús hubiera fallado, ¿qué hubiera pasado? Ese sacrificio no hubiera sido suficiente. Ahora, compare eso o póngase usted en el papel del caminar diario, del caminar en su vida cristiana, su vida espiritual, en el persistir de estar en la palabra de Dios y sus luchas, mis luchas, cuando nos caemos, cuando nos resbalamos, cuando pecamos. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo? ¿Quién aquí ha tenido eso que describe el salmista, que describe David, cuando ha pecado, cuando le ha fallado a Dios?
¿Quién ha sentido esa pesadez? ¿Quién ha sentido esa opresión? ¿Quién aquí ha sentido ese desilusión? ¿Sí o no? Vaya abriendo su Biblia en el Salmo 15, por favor. Y cuando nos sentimos así, ¿qué hacemos? Lo que yo quiero que nos llevemos hoy es de que hay cosas que usted y yo podemos hacer para no caer. Mire, hermano y hermana, vivimos vivimos en tiempos no solamente difíciles, pero tiempos muy a la carrera. Ya no alcanzan las horas en el día. ¿Sabe una cosa? Yo me regresé a mirar. Esta libreta la comencé en el 2019. Aquí es donde yo apunto ciertas cosas que Dios me va dando. Y me acordé de algo. Entonces el Señor trajo a mi memoria unos versos que dicen así: haciendo estas cosas no caerás. Dice, no caerás. ¿Quién dijo? Jamás. Gracias, hermano. Y cuando el Señor puso esto, cuando el Señor puso esto en mi corazón, empezó a formar un mensaje, empezó a formar algo. Hay otro que dice algo así, parafraseando: haciendo estas cosas no resbalarás. Y vivimos en tiempos a la carrera, vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos, oiga, escuche esto, hiper sexualizados. Vivimos en tiempos donde, mire, bien dijo, creo que fue Gigi, ¿verdad? Décadas atrás dijo, ¿fue Gigi o quién fue el que dijo que el televisor era la caja del diablo? ¿Fue Ávila? ¿Sí o no? ¿Hace cuántas décadas? Unos 30 años, más o menos, 25, 30 años. Mire, hermano, hermana, y la iglesia, el que ama a Dios, el que es espiritual, el que es receptivo, el que tiene la convicción del Espíritu Santo, escucha una declaración así y dice: eso tiene elementos de verdad. Pero la mayoría se reían. Otros, no, este pastor es muy extremista. Hoy, usted no puede ver un comercial, una propaganda, un anuncio para, oiga, escuche esto, para promover un producto sin que le pongan una mujer 70, 80, 85% desnuda. Escuche, sin que pongan a dos hombres besándose. Ahora pregúntese, ¿están promoviendo el producto? ¿Quién ha visto un anuncio? Creo que es de papas fritas o algo así, no me acuerdo. Y muestran varios quizás escenas rápidas diferentes. Y en una de ellas, un tipo se cae para atrás.
Están ahí reunidos y se cae para atrás. No me acuerdo si está en una silla o en una hamaca. Se cae para atrás y se ríen. Y viene el otro y lo agarra, lo ayuda y le da un beso. ¿Qué tiene que ver eso con papas fritas? Vivimos en tiempos hipersexualizados. Vivimos en tiempos corrompidos. ¿Es la caja del diablo o no es la caja del diablo? David Wilkerson una vez compartió de que cuando el Señor lo empezó a mover a él, no solamente en el corazón, sino físicamente. Él era del campo, prácticamente. Él vivía en áreas rurales. Y el Señor lo sacó de ahí y lo llevó para la ciudad de Nueva York. Y una de las cosas que él compartió fue de que el Espíritu Santo le impuso a él de una manera súper fuerte, que para poder comenzar el ministerio tenía que dejar de ver televisión. Porque yo voy a decir de que el 90-95% de lo que podemos ver corrompe su espíritu, contamina su alma. Oiga, cambia su manera de pensar. ¿Qué dice Romanos 12:2? Creo que es, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino más bien ¿qué? Leámoslo. No lo tengo aquí apuntado, pero me lo trae el Señor a la mente. Leámoslo. Cuando el Señor pone algo, hay que hacerlo, ¿sí o no? Romanos 12. Aleluya. Mire, esto que voy a compartir con ustedes, qué hacer para no caer. De pronto me voy a demorar, no sé, 2, 3 domingos. Vamos a ver cómo nos dirige el Señor. Porque hay dos partes. O, sí, dependiendo del tiempo. Pero mire, ¿qué dice Romanos 12:2? Leamos el 1, súper importante también. Mire qué dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Oiga, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo me atrevo a decir, y me pongo yo de primero en la fila, yo soy el primero. No le presentamos nuestro cuerpo como sacrificio santo a Dios. No le presentamos los miembros de nuestro cuerpo como sacrificio santo a Dios. Nuestros ojos ven cosas que no deben de ver. Lo que siembra y nacen pensamientos que no deben de estar ahí. Lo que produce, germina, da luz a un pecado de que Dios nos libre. De que lo que quiere el enemigo, lo que quiere la carne es ir y ejecutar, ir y hacer, ir y cometer ese pecado. Y solamente con lo que acabamos de decir, involucramos los ojos, involucramos la mente, involucramos de pronto las manos, los pies, una cantidad de miembros. Se los estamos presentando a Dios como sacrificio vivo, como sacrificio santo. La palabra de Dios es confrontante, hermano y hermana. Es una espada de doble filo. ¿Qué hace la espada de doble filo? Penetra, corta. Mire, cuando usted tiene un arma punzante de doble filo, corta por los dos lados. Obvio. Pero si lo pone en contexto, es doble la herida. Aleluya, aleluya. El Señor nos va a dar hoy. Mire, la palabra de Dios nos tiene que confrontar. La palabra de Dios nos tiene que hacer pensar. La palabra de Dios nos tiene que hacer cambiar. Si usted está yendo a algún lugar, si usted está escuchando algo,
supuestamente que viene de Dios, si usted no sale de la iglesia confrontado, si usted no sale de la iglesia convencido que el Espíritu Santo lo ha tocado, hay convicción de pecado, de juicio, de justicia, pellizquese. No están conmigo. No os conforméis a este siglo, sino, oiga, transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Le voy a traducir esto al español, y se lo escuché a un predicador hace muchos años, estaba yo joven, más joven de lo que estoy ahorita. Hace muchos años, tenía por ahí 18, 20 años. Ya tengo 22. Dijo el predicador, tradujo Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, actuar, hacer. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por eso estamos en los caminos de Dios, ¿sí o no? Antes lo que usted pensaba que era bueno, que era normal, que no tenía, o sea, no sé, un ejemplo, qué sé yo, usted podía ir a una fiesta y se sentía bien. Uy, oiga, este ejemplo está bueno. Hoy, siendo nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, si usted por cualquier razón X, Y, Z va a la casa de alguien, en el centro comercial, en cualquier lugar, hay un ambiente fiestero, se debe de sentir bien. Si se siente bien, pellizquese. ¿Sí o no? Amén. Digamos amén. Con ánimo. Antes usted se echaba los chorros, se tomaba la pacha, hacía estupideces, porque eso hacen los borrachos, ¿sí o no? Yo también. Mire, mami, tápese los oídos. Rapidito, yo crecí en la iglesia. Tenía como 4 o 5 años, pero yo me alejé de Dios. Una vez compartí mi testimonio, o esa parte de mi testimonio, con la iglesia. Cuando yo me alejé de Dios, fui a fiestas, tomé alcohol, hice estupideces. Y sabiendo, conociendo de Dios, conociendo de la palabra, una de las cosas que más me confrontó o me hizo recapacitar, reflexionar, fue de que varias veces no me acordaba de qué había pasado después de cierto momento en la noche anterior, hasta ese momento que desperté. ¿A quién le ha pasado eso aquí? Ah, solo a mí. ¿Sí o no? Hermano, hermana, mire, en esos momentos puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Usted puede hacer cualquier cosa. Peor, le pueden hacer cualquier cosa. Que Dios nos libre. Así obra el enemigo. Pero a lo que voy es esto: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y usted sabe qué es lo que hace todo lo que hay en este mundo que no es de Dios. Uy, aleluya, gracias Señor. ¿Usted sabe qué es lo que hace todo lo que hay en este mundo que es anticristo? ¿Sabe qué? Cambia su manera de pensar. ¿Quién siente el poder del Espíritu Santo? Mira, hermano, hermana, esto que le estoy compartiendo, esto no viene de mí. Yo no tengo la capacidad para darles estas cosas.
la televisión, los libros, escuche bien, las revistas, los medios, las plataformas sociales, tanta basura que hay afuera hoy en día, tanta porquería, tanta ignorancia. ¿Sabe qué hace todo eso? Eso cambia su manera de pensar y por consiguiente cambia su manera de vivir. Entonces usted y yo vivimos así y venimos aquí una vez a la semana, un domingo, y estamos tratando de contrarrestar, escuche bien, estamos tratando de contrarrestar toda esa basura, toda esa porquería con 2 horas aquí un domingo. Versus todas las demás horas de los otros 6 días de la semana. Entonces es una lucha. La palabra trata de cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, y todo lo que nos rodea allá afuera está cambiando su manera de pensar y entonces cambia su manera de vivir. Y entonces es la lucha entre la carne y el espíritu. Su espíritu está dispuesto, su espíritu quiere de Dios, su espíritu quiere cantar, quiere adorar, quiere alabar. Su espíritu le trae versículos a su corazón, a su mente. Su espíritu le da una lección acerca de algo que Dios pone allá afuera, acerca de algo que Dios dice a través de una piedra. El espíritu quiere todo eso, pero la carne quiere basura. Aleluya. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ¿qué pasa cuando usted cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir? ¿Qué pasa? Vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, como hermanos y hermanas en la fe, nos las pasamos muchas veces. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Qué decisión tomo aquí? Señor, no sé qué hacer. Le pedimos consejo a la mamá, al papá, al hermano más santo de la iglesia. Y no le preguntamos a Dios. Pero mire lo que dice aquí en la palabra. Si usted cambia su manera de pensar y esto está cambiando su manera de vivir, usted va a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces usted va a saber qué decisiones tomar. Usted va a saber qué hacer, qué va a estudiar, qué carrera va a elegir, a dónde debe de ir, con quién debe de hablar, a quién debe. ¿Están conmigo, sí o no? Aleluya, aleluya, aleluya. Mire, ni siquiera hemos empezado. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo. ¿Qué hacer para no caer? Salmos 15. Padre, rogamos tu bendición. Señor, pedimos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos. Padre, toca a nuestro hombre espiritual. Dios mío, toca a nuestro hombre natural también. Señor, habla nuestras vidas. Confróntanos, instrúyenos, redargúyenos, cámbianos, Señor. Llénanos de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu. Danos confianza, danos fe. Impulsa nuestro ser, Señor. Ensancha nuestra tienda, nuestro territorio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Diga, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Mayor es aquel que está en mí. Dígalo con fe. Que el que está en el mundo, aleluya. Si Dios es con nosotros, aleluya, amén.
¿Quién tiene el Salmo 15? Dice, los que habitan en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y empieza aquí la palabra de Dios a darnos ciertas cosas. Escuchó la pregunta, ¿verdad? La respuesta es, el que anda en integridad. Usted va a notar unas palabras claves aquí. El que anda en integridad. Solo lo voy a leer y después vamos a tocar. Y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Poderoso es Dios. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Lea conmigo, toda la iglesia juntos, leamos esto. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué hacer para no caer? Ahí está la respuesta. Pase al Salmo 112. Aleluya. Bendecimos el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice aquí. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Bien bendecido. Bastante bendecido. Es el hombre que ¿qué? Que teme a Jehová. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Salomón? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El ateo no es sabio, no tiene sabiduría, porque no teme a Jehová. El impío no es sabio, no tiene sabiduría, no teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita. Oiga, usted y yo nos debemos de deleitar. Oiga, deleitar en los mandamientos de Dios. Pero no solamente nos debemos de deleitar, sino que nos debemos de deleitar en, ¿qué dice? Gran manera. ¿Quién aquí se deleita en no matarás? No robarás. Nunca lo hemos pensado así, ¿sí o no? Esto es lo minucioso de la palabra de Dios. No adulterarás. Si usted tiene pensamientos de adulterio, no se deleita en la ley de Jehová. Está fuerte, ¿sí o no? Está fuerte. No fornicarás, etcétera, etcétera, etcétera. Nos debemos de deleitar en los mandamientos de Dios. Verso 2, su descendencia será, y aquí vienen unas promesas, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendecida, bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre, resplandeciendo en las tinieblas, luz a los rectos
el hombre que teme a Jehová, este es el contexto, es clemente, es misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Ahora escuche bien, aquí viene el verso clave. Por lo cual, entonces, por todo lo que hemos dicho, lo que hemos leído ahí, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Ahora, subraye esto en su Biblia. Mire esto, qué precioso. No tendrá temor de malas noticias. No lo entendieron. Mire, en la iglesia y en el mundo, pero digo en la iglesia porque en la iglesia no hay cabida para estas cosas y no debe de existir. En la iglesia, el hijo y la hija de Dios le teme a muchas cosas. Y una de las más grandes o de las más prevalentes son a las enfermedades, a la muerte. Cuando usted nació de nuevo, si es que nació de nuevo, esos temores se tenían que haber ido. No lo digo yo. ¿Por qué le tememos a la muerte si el morir es ganancia? ¿Usted ha mirado a su alrededor? ¿Ha mirado a su alrededor? Mire, les voy a poner un ejemplo y voy a poner un ejemplo mío. Yo me casé con Carolina en el 2005. Y los dos éramos de un pensar. Desde antes de casarnos, no queríamos tener hijos. Conociendo de Dios. Y no queríamos tener hijos porque este mundo está podrido. Horrible. ¿Para qué traer hijos a este mundo? A sufrir. Y nosotros duramos 7 años sin tener hijos. Por elección mutua. Y un día, bueno, llegó el día de que obviamente Dios cambió todo eso en nuestros corazones. Y mire, hermano, hermana, lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios hace es, yo no se lo puedo describir. No hay otra palabra más que perfecto. Cuando Dios hace algo, si usted quiere saber si usted está en la voluntad de Dios, si usted quiere saber si algo viene de Dios, si usted quiere saber si tiene la bendición, la luz verde, la aprobación de Dios, Dios pone todo en el momento preciso. En las personas que necesita, Dios mueve, pone, quita, Dios hace todo perfecto. Cuando Dios cambió todo eso en nuestros corazones, lo hizo en los dos. Pero pongo este ejemplo porque esa manera de pensar es no confiar en Dios. ¿Qué dice aquí? Su descendencia será poderosa en la tierra. Dejemos eso a un lado. La generación de los rectos, oiga, esto es para usted, para sus familias, para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos, esto es para usted. La generación de los rectos será ¿qué? Bendita. Entonces, si Dios me promete a mí que Él me va a bendecir, que va a bendecir a mis hijos, entonces ¿por qué yo como hijo de Dios, como creyente, estoy pensando en que no debo traer hijos a este mundo? Eso es falta de creer en la palabra del Señor. Eso es falta de confianza. Eso es temor.
Porque los hijos, los 3 hijos que están allá, que Dios me ha prestado, escuche bien, aquí hay personas que necesitan escuchar esto y entender esto. Esos hijos no son suyos. Esos hijos le pertenecen a Dios. Críe a sus hijos como que son de Dios. Instruya a sus hijos porque le pertenecen a Dios. Son prestados. Aleluya. Aleluya. Dios dio, Dios quitó. Pero se nos olvida. Lo hacemos a nuestra manera. No confiamos en Dios. Temores. La palabra dice, ¿cómo es que dice? Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo tengo este pensamiento con frecuencia. Mire, le estoy desnudando mi alma a usted como iglesia, como mis hermanos, mis hermanas. Con frecuencia yo digo, Dios mío, ¿qué va a hacer de mis hijos el día de mañana? Yo nunca pensé que iba a ver en la calle con mis ojos a 2 hombres cogidos de la mano. Y los que hay aquí que son mayores que yo, ¿alguna vez se les atravesó eso por la mente? ¿Sí o no? A 2 mujeres cogidas de la mano, besándose. Ya estamos ahí. ¿Qué viene mañana? La palabra dice que vendrán días en que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Ya estamos ahí. Ya llegaron. Estamos viviendo en días, yo no sé cómo se dice esto en español, donde la agenda de Satanás, que es implementada y difundida a través del Estado, de los gobiernos, es de un pensamiento, lo voy a deletrear, W-O-K-E. Se lo voy a traducir al español. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Fácil. Y eso se está difundiendo. Si no tenemos cuidado, nuestros hijos van a ser permeados, contaminados, corrompidos por estas ideologías. Es su responsabilidad y mi responsabilidad de enseñarles qué dice la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios el Señor tiene misericordia de nosotros y hemos progresado y hemos caminado. Pasamos de no querer tener hijos a entender de que en el principio creó Dios todo lo que vemos, creó al hombre, creó a la mujer, ¿y qué les dijo? ¿Qué dijo? Multiplicad, fructificad, ¿sí? Enseñorearse, sojuzgar, todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Aleluya. ¿Cuál es el propósito de la creación de Dios? ¿Cuál es el propósito del hombre y de la mujer?
procrear. Si usted y yo no tenemos cuidado, el enemigo nos pone cosas así en la mente y en el corazón. ¿Y qué está haciendo el enemigo? Mira, hermano y hermana, la agenda del mismo sexo, por decirlo así, tiene por objetivo acabar, aniquilar, matar, el procrear. ¿No la agarró? No tendrá temor de malas noticias. Escuche, lea eso conmigo. No tendrá temor de... Si usted le pone un poquito de pensamiento a eso, se va a dar cuenta de que malas noticias van a llegar. No es si de pronto a usted le toca. Que Dios nos libre, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras familias. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, nos proteja. Pero en algún momento de su caminar va a recibir alguna mala noticia. Pero usted y yo no tenemos que tener temor. Voy a terminar con lo que había empezado. La iglesia está llena de personas que se van a hacer un examen médico, un examen de sangre, algún tipo de scan, y están llenos de temor. Cuando usted se va a ir a hacer un examen, usted tiene que ir confiado. Porque usted es un hijo y una hija de Dios. Y si no, entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y el impío? Entre usted y el ateo. Entre usted y el otro hermano que tiene a la par, que de pronto no tiene la misma fe suya. ¿O es que usted no tiene la fe que tiene él o ella? Usted tiene que ir confiado. Usted tiene que ir creyendo en que el Señor, mire, dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Y si el examen no sale bien, el Señor lo va a solucionar. ¿Sí o no? Pero esa tiene que ser la fe, hermano y hermana. Que sea, lo que venga, lo que caiga, usted no tendrá temor de malas noticias. Oiga, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. Y vuelve y resalta, no temerá. Y si la noticia no es buena, algo está haciendo el Señor. Algo quiere hacer el Señor. Quiere impulsar su fe. Quiere enseñarle a interceder. Quiere convertirlo en un guerrero espiritual. Algo está requiriendo Dios de usted y de mí. Hermano, hermana, no es fácil pararse aquí a decir estas cosas porque algún día a mí me va a tocar. ¿Está conmigo o no? Y yo voy a ser puesto en ese lugar y yo voy a tener que poner estas cosas en práctica, porque no nos ganamos nada con solo hablar, con solo leer. La palabra de Dios tiene que cobrar vida en nosotros, en usted y en mí. Amén. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. ¿Quién? ¿Quién reparte y da a los pobres? El hombre que teme a Jehová. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria.
Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Usted no le puede temer a la muerte. Y todo dentro de los parámetros que Dios nos deja y Dios nos pone. Seamos sensatos. Pero usted y yo no le podemos temer a la muerte. Si usted le teme a la muerte, algo no está bien. Escuche. Porque les decía hace unos minutos atrás, usted ha mirado a su alrededor. ¿Que acaso no sabe usted de que si el Señor lo llama el día de mañana, va para un lugar mejor? Amén. Amén. Este cuerpo se envejece. Este cuerpo se duele. Se enferma. Se cansa. Eso no era el propósito que Dios tenía para usted y para mí. Si el Señor nos llama, nos separa de este cuerpo, es pura ganancia. Pero si usted no entiende eso en su espíritu, si usted no ha agarrado este concepto como Dios quiere que usted lo entienda, le va a temer a la muerte. Vaya rápido conmigo. Vamos a 2 de Pedro. Y vamos a mirar rápidamente lo que va a ser la segunda parte o el paralelo de esta predicación. 2 de Pedro, capítulo 1. Amén. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 8. Porque si estas cosas están en vosotros, oiga, aquí hay dos cosas. Si estas cosas están en usted y en mí, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermano, hermana, esto nos pasa a todos. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida aquel día, aquella fecha cuando conocimos a Jesucristo, cuando nuestros ojos fueron abiertos a la palabra de verdad. Y va pasando el tiempo, los años, y nos estamos poniendo cómodos y llegamos a un punto donde creemos de que nosotros no hacemos nada mal. Ese es uno de los peligros más grandes para un hijo o una hija de Dios. Podemos llegar a despreciar, a menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Dónde vamos? Eso. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque, oiga, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Amén. No vamos a tocar eso hoy, pero lo quería leer porque es el preámbulo de todo lo que vamos a compartir. Resbalar. Escuche bien, resbalar. ¿Qué significa resbalar?
El diccionario de la lengua española dice deslizarse, perder el equilibrio. Oiga, equivocarse, errar, patinar o caer. Alguien le acecha para hacerle resbalar. En nuestro caso, ¿quién es ese alguien? El enemigo. Vaya rápido conmigo, Lucas 22. Lucas 22. Aleluya. Lucas 22, verso 31 y 32. ¿Lo tenemos? Dijo también el Señor. ¿Cuál Señor? ¿Quién? Jesús le dijo, Simón, Simón. Oiga pues. Y yo quiero que usted tome esto para usted. Tómelo para usted. Lea este verso con su nombre ahí. Vamos a leerlo. Con su nombre personal. Alex. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, uy, qué belleza, qué hermosura, qué hermosura. Pero yo, dice Jesucristo, dice Jesús, yo he rogado por ti. ¿Para qué ruega Cristo por usted? ¿Para qué? ¿Para qué? Amén. Para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, una vez usted se vuelva a parar, después de que se resbale, usted va a poder ser de testimonio a los que tiene alrededor. Hermano, hermana, usted y yo nos vamos a resbalar. De hecho, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Nos vamos a caer, vamos a errar. ¿Usted sabe qué contexto tiene esto aquí? Amén. Todos sabemos de que Pedro amaba a Cristo, de verdad, con toda la sinceridad de su corazón. Pedro era un hombre entregado, era un hombre sin haber recibido el Espíritu Santo. Dios le reveló quién era Cristo. Poderoso, poderoso, poderoso. Oiga, ¿usted no escuchó eso? Sin tener el Espíritu Santo, Dios le reveló a Pedro quién era Jesucristo. ¿Y quién decís vos que soy yo? Y Pedrito abrió su boca y Dios habló a través de él. Aleluya. Y Pedro estaba seguro de que él iba con Cristo hasta la muerte. Y el contexto de esto es cuando Jesús le dijo: Pedrito, el diablo te ha pedido para zarandearte. Te va a sacudir. Se va a ir con toda contra usted. Y a usted y a mí nos ha pasado eso muchas veces. Y eso estaba hablando Cristo. Le estaba advirtiendo: me vas a negar. Me vas a negar. No, yo te amo, Señor. Si me tienen que matar, que me maten. Me vas a negar. Y dice la palabra de que Pedro se retiró y lloró amargamente, amargamente, con amargura, con dolor en su corazón. Porque Cristo le había profetizado lo que iba a pasar. Pero mire, resbalar, en el contexto de Salmo 15, la palabra resbalar viene del hebreo mot, M-O-T, y esto traduce oscilar, deslizarse. Mire qué preciosa la palabra de Dios, mire qué poder la palabra de Dios. Una de las definiciones de esa palabra hebrea es sacudir, zarandear. Lo que le profetizó Jesús
a Pedro. Caer, conmover, mover, remover, quebrantar, temblar. Vaya conmigo a 2 de Juan 1:9. Y esto es una advertencia que nos está dando el Señor. Y ya vamos a terminar. 2 de Juan 1:9. Hermana, yo estaba meditando en este mensaje y el Señor ponía ciertas cosas en mi corazón. Y una de ellas fue que me trajo a la memoria a un mensaje que había compartido con la iglesia. Y ese mensaje se titula Meno. No sé si alguno lo va a recordar, y es acerca del perseverar. Y la palabra perseverar en este versículo, en este contexto, traduce meno. Y cuando abrí mi libreta, me llevé una sorpresa tremenda. Porque para mí eso fue, qué sé yo, el año pasado. Eso lo compartimos en el 2021. Y esto es lo que les quería decir, hermano, nosotros estamos viviendo en unos tiempos tan apresurados. Las horas en el día no alcanzan. Los días en las semanas no alcanzan. Usted y yo estamos continuamente acosados por tareas, cosas que hay que hacer, lugares donde hay que ir, cosas que hay que, ¿cómo se llama? Tareas y cosas que hay que completar, resolver. Y seamos bien honestos, no nos queda tiempo para la palabra de Dios. No nos queda tiempo para orar. No nos queda tiempo para ayunar. Entonces, ¿dónde está el fundamento del evangelio en nuestras vidas? Y nos resbalamos y nos caemos y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué hacer para no caer? Mira lo que dice aquí, 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía, subraya extravía, y no persevera, subraya persevera, ¿en qué? En aparecer aquí los domingos y sentarse ahí. ¿Eso es perseverar? No. Sí. ¿Qué dice ahí? En la excelente, mi hermana. Ya vamos a comentar de eso. Usted dio en el clavo. Ahora, no se vayan a enojar conmigo, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? No tiene a Dios. Hermana, con Dios no se juega. Con Dios no hay término medio. Con Dios no hay tibio. Es mejor ser frío. Oiga, es mejor que no hubiera conocido. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. El que se extravía, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Usted se puede venir a sentar aquí todos los domingos. Usted puede venir al estudio todos los martes. Usted puede escuchar todo lo que quiera en internet. Pero si usted se extravía, si no persevera, si usted no tiene a Dios. Amén. Amén. Sentarse ahí no es perseverar. Escuchar 5 predicaciones al día en internet no es perseverar. Eso no es nada. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Wow. Lo que dijo mi hermana Pimpa,
Les voy a leer este mismo versículo en inglés. Miren lo que dice segunda de Juan 1:9 en inglés. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ has not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he has both the Father and the Son. ¿Por qué lo estamos leyendo en inglés? Porque esa palabra abideth significa, ¿qué dijo usted? Vivir, habitar. Abideth means habitar, vivir. Entonces esto tiene que ver. Y aquí es donde cobra vida lo que les estoy diciendo. Con mucho respeto, venir y sentarse ahí no es perseverar en el Evangelio. Usted tiene que vivir el Evangelio. Y el verso en inglés cuando dice He who abideth not in the doctrine of Christ has not God. Esa palabra has not God no tiene a Dios, significa no pertenece. No pertenece a Dios. Wow. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Yo no cotizo mucho de otras versiones de la Biblia, pero este verso lo leí y me gusta como lo explica. Miren lo que dice aquí. Todo el que se desvía de esta enseñanza, de la doctrina de Cristo, no tiene ninguna relación, oiga, no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en esta enseñanza de Cristo, uy, qué belleza, tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Como con el Hijo. Precioso, precioso. Vaya conmigo a Mateo 7. Aleluya, aleluya. Ya vamos a llegar a la conclusión. Mateo 7:24, los dos cimientos. Si lo tienen, por favor, digan amén. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios de nosotros? No desviarnos, perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Cuáles son los fundamentos de lo que usted cree y yo creo? Amén. Creer en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, leer la palabra, orar, ayunar, interceder, bendecir los unos a los otros, servir. Muchas veces venimos a la iglesia y creemos que nosotros no podemos servir. ¿Sabe que esta semana estaba escuchando un predicador y dijo esto que me tocó el corazón y nunca lo había escuchado así? Dijo este hombre: si usted viene a la iglesia y no sirve en alguna forma, en alguna capacidad, y yo quiero que usted entienda esto, no significa que usted tiene que estar aquí parado enseñando o tocando un instrumento. Usted puede servirle a un hermano o una hermana de muchas formas diferentes. Y dijo él: si usted viene a la iglesia y no está sirviendo en alguna capacidad, en algo, no es un discípulo, es solo un aficionado. ¿Qué significa discípulo? Lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Ah?
estudiante. ¿Sí o no? Pero este hombre, el Espíritu Santo le reveló un paso más allá. Y usted solamente no viene aquí a estudiar la palabra de Dios y a llenarse, sino que debemos de servirnos los unos a los otros. Porque cuando usted sirve, entonces es un discípulo de verdad. Mientras no, es solo un aficionado. ¿Qué es un aficionado? Me llega, me gusta, la paso bien. Me echo un pedazo de pollo allá cada fin de mes. Está bueno, pero no es discípulo. ¿Está bueno, sí o no? ¿O no? Aleluya. ¿Qué dice? Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. ¿Su casa está fundada sobre qué? ¿Sobre quién? ¿Sabe usted por qué nos vamos de la iglesia? Amén. Amén. Lo que significa, si construyó sobre la arena, entonces no está construido sobre, ¿qué es? Cristo. Entonces nos vamos de la iglesia porque su casa está construida en el pastorcito. No en esto. En el diácono, en el anciano, en la hermana fulanita de tal. Puesto los ojos en, usted y yo tenemos que edificar en Cristo. Ahora mire esto, el que me oye, no se dieron cuenta de esto, ¿verdad? El que me oye estas palabras, ¿y qué hace con esas palabras? Las pone por obra, por obra. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, verso 26, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Perdió todo lo que tenía. Yo no sé por qué yo estaba pensando en esto la semana pasada. Estaba venteando fuerte estaba venteando por allá por mi casa. Y yo estaba ahí sentado y yo pensaba, Dios mío, fue un pensamiento. Si se volara el techo de esta casa o medio techo o hubiera un desastre, qué relajo, qué desorden, ¿sí o no? Piense esto. Y de ahí me fui a pensar, bueno, ¿y ahí qué haría? Me toca irme para donde el primo, o alguna cosa así. Y de ahí me puse a pensar, imagínese lidiar con las aseguradoras. ¡Qué problema! Como decimos en Colombia, ¡qué pereza! Hoy en día que, mire, para que su dinero salga de la cuenta cada fecha del mes sin falla, están encima suya. Pero vaya a ser que usted tenga que reclamar. Se demora semanas, meses, no le quieren pagar. Eso es un solo desorden. Y vuelvo y le digo, yo no sé por qué estaba pensando yo en estas cosas, pero estaba pensando en esto. Y con los hechos recientes, yo dije, Dios mío, hay personas que han perdido todo. Todo.
ropa, comida, muebles, casas, todo, todo, todo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Tremendo, ¿sí o no? Pero nosotros estamos confiados ¿en quién? ¿Qué significa prudente? Rápidamente, si quiere pongámonos de pie, ya vamos a terminar. Cuando digo vamos a terminar la tercera vez es porque ya vamos a terminar. El primo está usando Google. Buena, primo, buena. ¿Qué significa prudente? Precavido, cauteloso, que actúa con moderación y cautela. Es una persona prudente. Y entonces el Señor nos está diciendo aquí, si usted construye su casa sobre la roca, sobre Cristo, Él le va a comparar a una persona que es precavida, que es cautelosa. Pero si usted construye su casa sobre la arena, Él le va a comparar a un insensato. ¿Qué significa? Insensato. Dijo el primo, falto de sensatez. Gracias, primo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo necio? Insensato, tonto. Sí. Fatuo, ¿qué significa? Necio. Oiga esto, qué interesante. Irresponsable. Wow. Hermano, reciba esto en el espíritu. Si usted no construye su casa sobre la roca, sino sobre la arena, es un irresponsable. Es un irresponsable. Inconsciente. Falto de sentido común. Aleluya, vamos a dejar ahí. Porque todavía me falta volver al Salmo 15 y hablar de alguna de la terminología que hay, pero vamos a dejar ahí por hoy, ¿verdad? Hermano, hermana, ¿qué hacer para no caer? ¿Por qué nació esto en mi corazón? Porque me caigo. Porque me resbalo. Porque peco. Porque le falto a Dios. Porque muchas veces nos cuesta volvernos a parar. Y ahí es cuando viene el enemigo con toda y empieza a condenar, a acusar, a utilizar artimañas de mentira, de manipulación. Y cuando por fin nos volvemos a parar y nos volvemos a caer. Pero la palabra de Dios nos dice qué hacer sin miedo para no caer. ¿Sabía usted eso? ¿Lo sabía o no lo sabía? Todo lo que usted necesita. Gloria a tu nombre, Jesús. Para terminar, todo lo que usted necesita saber que pertenece a la salvación, al caminar con Dios y al llegar hasta la meta, está aquí. Está en la palabra de Dios. Todo. Con lujo de detalle, con instrucción. Mire, cuando Dios le dijo a Moisés a Noé, que iba a llover y qué tenía que hacer, ¿qué hizo Dios? Amén. No le dijo, construyase un arca y ahí vea, defiéndase usted como pueda. Le dio todas las instrucciones con medidas, con materiales, con lujo de detalle.
¿Sí o no? Hermano, hermana, lo mismo es para usted y para mí. Todo lo que usted necesita saber perteneciente a la salvación, al caminar con Cristo y cómo llegar hasta el final, está en la palabra de Dios. Hace una semana o 2 semanas estaba hablando con el hermano Neto y estábamos tocando unos temas ahí y yo le comentaba una cosa que había escuchado. Y me dijo el hermano, y tiene 100%, 200% la razón. Hay ciertas cosas, no solamente tenemos que tener cuidado con ellas, sino de que si no está aquí, no importa, no interesa. Todo lo que usted y yo necesitamos saber, que pertenece a la salvación, a la santidad, al vivir en Dios, con Dios, para Dios, está aquí en la palabra de Dios. Si no está aquí, no tiene valor. Es bueno instruirse, es bueno leer, es bueno, pero mire, si usted atraviesa algo que no está en la palabra de Dios, no hay claridad, no está explícito, descártelo, descártelo. Hoy en día hay mucho comezón. Hoy en día, mire, hay hermanos, hay hermanas que nosotros conocemos de hace años atrás, que hoy están todos iluminados, todos que han descubierto a saber qué cosas. Basura. Rubbish. De verdad. ¿Qué hacer para no caer? Vamos a orar rápidamente.